Damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres digno de recibir nuestra alabanza, el honor, el imperio por los siglos de los siglos, porque tú nos creaste, Señor, y más que crearnos, nos has escogido, Señor, para ser un pueblo santo, y nos tienes aquí, Señor. Yo te pido que este tiempo sea de edificación para tu iglesia, para tu cuerpo, que nosotros podamos ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, Señor, y llenos de tu palabra para poder vivir como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, que podamos ver tu palabra y entenderla y aplicarla a nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. En la semana pasada hablábamos un poco sobre lo que es la importancia de la sana doctrina, de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de asegurarnos que estamos creyendo, escuchando y que estamos viviendo bajo una doctrina sana, una doctrina que no está dañada, ¿verdad?, por ninguna injerencia humana, por ninguna filosofía humana, por ningún pensamiento humano, sino que aquella, como decía Pablo, que lo veíamos en el versículo 11, aquella doctrina que es según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, esa doctrina que tiene su origen en los apóstoles y está firmemente establecida en la palabra de Dios, es por medio de la cual nosotros nos conducimos. Y como les he dicho, esta carta de 1 Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón, estas cartas que se le escriben a personas específicas, personas que han dedicado su vida al servir al Señor, y estas cartas tienen el propósito tanto de animar a estos hombres que sirven al Señor, como de explicarles cuál es la forma correcta de servir al Señor también. Entonces Pablo aquí nos va a enseñar algo muy importante en cuanto al servicio. Él nos va a enseñar cuál es el fundamento o cuál es la razón por medio de la cual él es un siervo del Señor. Le va a decir a Timoteo, le va a recordar el ejemplo de él. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le va a explicar con su ejemplo cómo una persona debe servir al Señor, cómo debe considerarse a sí mismo en su servicio al Señor. Entonces, por eso la predicación de hoy se llama Siervo por Gracia. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en algún tiempo, en estos últimos meses o años, de aplicar alguna plaza de trabajo, o por lo menos simplemente consultar el perfil de trabajo que se pone una agencia de colocación o una empresa cuando hace sus perfiles, ¿verdad? Y empiezan a dar los requisitos y empiezan a decir que la persona tiene que tener 5 o 10 años de experiencia en el área relacionada, tiene que tener ciertos conocimientos, ciertas habilidades especiales, que tiene que tener 1 o 2 maestrías y, si es posible, doctorado, y sobre todo que no sea mayor de 25 años, ¿verdad? Entonces todo lo tiene que cumplir antes de los 25 años. Y vemos que los requisitos que establece el sistema laboral para servir al Señor, para servir a los señores estos, los dueños, es como bien complejo, ¿verdad? Es bien demandante. Entonces, obviamente, cuando una persona de esta va a aplicar a una de esas plazas, arma su currículum y dice: yo soy la persona idónea para cumplir con esa tarea, ¿verdad? Entonces buscamos los puestos en función a nuestro historial laboral, a nuestra capacidad humana, y nos fijamos tratar de exponer todos los logros que nosotros hemos tenido para decir: yo estoy calificado o cualificado para este puesto. Pero cuando hablamos de servir al Señor, vamos donde el dueño, que es nuestro Dios y Padre, y nos damos cuenta que delante de Él nuestro currículum no sirve para nada, ¿verdad? Nuestro currículum no cuenta, porque nosotros no vamos a hacer nuestra obra, sino que vamos a hacer aquella obra que Él nos pide que nosotros hagamos. Entonces Pablo va a animar a Timoteo utilizando su propio ejemplo.
Si ustedes saben algo del apóstol Pablo, digamos que el apóstol Pablo tenía un currículum al más alto nivel, ¿verdad? Por decir así. Hablaba no sé cuántos idiomas, educado bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel era como el top de los maestros, ¿verdad? El mejor maestro de su tiempo. O sea, si podíamos mencionar una universidad famosa en este tiempo, diríamos Harvard o algo así. Entonces diríamos, Pablo era cum laude de Harvard, ¿verdad? Era lo mejor que había salido de Harvard en su momento. Solo que el Harvard de aquel momento se llamaba Gamaliel. Un maestro, un tutor personal que había tenido Pablo. Y Pablo va a decirle a Timoteo, Timoteo, tienes que entender algo. Si yo sirvo al Señor, no es porque tenga un currículum impresionante. Si yo sirvo al Señor, es por una razón. Es porque he podido comprender la gracia de Dios. Es porque he podido experimentar la gracia de Dios en mi vida. Si estoy sirviendo al Señor es por gracia, no por mérito, no por capacidad. Es porque el Señor he encontrado gracia delante de los ojos del Señor. Y por eso yo le puedo servir a Él. Y nosotros vamos a ver que si no entendemos la gracia del Señor, vamos a aspirar a nuestro currículo para servirle a Él. Y vamos a ver este pasaje. Solo son 5 versículos los que vamos a ver hoy, o 6 versículos los que vamos a ver. Y en esto vamos a ver cuáles son las bases de un verdadero servicio agradable al Señor. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer por Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo comienza diciéndole a Timoteo, animándole, le dice a Timoteo: yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, cuando hablamos de servir al Señor, tenemos que entender que hay ciertas cualidades que son indispensables para el servicio al Señor. Para servir al Señor no es indispensable que una persona tenga una licenciatura en teología, un doctorado en teología, o que haya pasado 10 o 15 discipulados. Eso no es una de las características indispensables. No es esencial para servir al Señor. Es importante que aprendamos y nos capacitemos, ¿verdad? Pero no es lo esencial para que nosotros podamos estar al servicio del Señor. Dice Pablo, le decía a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció porque me tuvo por fiel. Porque una característica indispensable para poder servir al Señor es la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Es aquel compromiso que hace una persona de cumplir con lo que el Señor le ha encomendado, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Lo que Dios quiere son siervos fieles. Si ustedes recuerdan, Cristo Jesús en el versículo 2 presenta a Cristo como nuestro Señor, como nuestro amo. Por tanto, nos identifica a nosotros como siervos. ¿Y qué es lo que más anhela un amo de su siervo? ¿Qué es lo que espera específicamente? Es fidelidad, es lealtad. Una fidelidad que va a ser evidenciada por el compromiso. Por tanto, si yo no soy una persona que estoy dispuesto a comprometerme al Señor y que a toda costa voy a demostrarle al Señor mi fidelidad, mientras no asuma ese compromiso con el Señor, no estoy listo para servirle. ¿Por qué? Porque Dios quiere de nosotros fidelidad, y no es este el único pasaje que habla de fidelidad. Si ustedes vamos a ver unas 2 páginas hacia adelante,
y miran 2 Timoteo 2:2, cuando ya Pablo le encomienda al mismo Timoteo que haga una tarea especial, le dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero lo primero que le dice Pablo a Timoteo es, el evangelio tiene que continuar, y para que continúe es necesario que tú encuentres hombres fieles, y estos hombres fieles van a encargarse de hacer la obra, para enseñar también a otros. Y en primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, cuando Pablo habla de qué es una persona que está sirviendo al Señor, le dice Pablo a la iglesia, le decía, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Así que la característica indispensable para que nosotros podamos servir al Señor es fidelidad. Entonces, fidelidad es un compromiso serio con el Señor de cumplir con aquellas cosas que Él nos pide. ¿Y dónde nosotros mostramos cómo somos fieles? Bueno, hay cosas muy sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, congregarse. En el congregarnos nosotros mostramos nuestro compromiso con ser fieles a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay un mandato que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, ahí donde nosotros vamos y revelamos cómo es nuestra fidelidad con el Señor. De repente viene y hay personas que vienen y me dicen, no, mire pastor, no pude ir a la iglesia porque tenía que cumplir con ciertas tareas de mis estudios, ya sea la universidad, colegio, escuela o lo que sea, ¿verdad? Entonces, le están diciendo al Señor, mire, yo no puedo llegar porque primeramente tengo un compromiso con mi escuela. Entonces le están diciendo al Señor, mi escuela en este caso pasa a un primer lugar y usted pasa a un segundo lugar, ¿verdad? Por tanto, Dios lo va a evaluar como una muestra de infidelidad. Bueno, ¿con esto quiere decir que yo animo a los alumnos a ser malos alumnos? En ninguna manera, ¿verdad? Si haciendo sus tareas tiene que llegar hasta las 4 de la mañana, desde el sábado para el domingo, por su compromiso de venir a la iglesia, tiene que hacerlo. Si sabe que al venir a la iglesia después tiene que ir a seguir estudiando en su casa, tiene que hacerlo. Si sabe que para cumplir sus tareas tiene que llegar hasta el lunes a las 2 de la mañana estudiando y tener que estar puntualmente en su escuela o colegio a las 7 de la mañana, lo tiene que hacer. Pero no va a sustituir su compromiso con el Señor por quedar bien con sus tareas, con su escuela o con cualquier otro compromiso que tenga, ¿verdad? Muchas veces nosotros, o escucho, ¿verdad?, de las cosas que me dicen, no, pastor, mire que es que tenía un compromiso familiar, entonces no podía ir a la iglesia porque había un compromiso familiar. Entonces, ¿qué le está transmitiendo una persona que le dice, Señor, yo no puedo ir porque tengo que recibir a mi papá, a mi mamá, a mi sobrino, a mi tío, o tengo una reunión familiar que cumplir? Hay un cumpleaños, 15 años o cualquier cosa, pero no puedo ir porque tengo que cumplir con este compromiso. Todo lo que le están transmitiendo es, Señor, hay otras cosas que van a las cuales yo les tengo que dar prioridad. ¿Saben? Para servir al Señor, Él quiere que nosotros seamos fieles. Si hay un compromiso de nosotros con el Señor, lo vamos a cumplir. No es cuestión de que si yo quiero o puedo, es cuestión de que tengo que hacerlo. Obviamente, si una persona está con una enfermedad donde la recomendación médica es que se quede acostado, que descanse, por una cuestión de esas, se entiende que una persona no va a cumplir con su compromiso al Señor. ¿Por qué? Porque está cuidando su cuerpo para no descuidar cualquier otro de los compromisos que tiene con el Señor. O si anda de viaje, o hay ciertas situaciones que obviamente Dios entiende la prioridad, ¿verdad? Pero que no sea porque para ir a la iglesia yo no tengo dinero para el transporte, por ejemplo. Había una familia muy querida de nosotros que nos decía, que él le decía a sus hijos, miren hijos, mañana no tenemos dinero para el transporte. Por tanto, nos vamos a levantar mucho más temprano y vamos a comenzar a caminar a las 7 de la mañana, pero a las 9 tenemos que estar en la iglesia.
Entonces el hecho de que no había dinero no era una excusa. Ellos estaban totalmente convencidos de que su prioridad era cumplir con su responsabilidad, y si les tocaba que llegar caminando, iban a llegar caminando. Dios quiere ver fidelidad de nosotros. Ese es un requisito indispensable para servir al Señor. Si nosotros tenemos un compromiso al Señor, por ejemplo, con nuestra ofrenda, no es que, Señor, mira, tuve una semana mala y esta semana no voy a poder ofrendarte porque tengo que cubrir ciertos gastos. No, Dios lo que requiere es, primeramente, apartamos lo que corresponde a Dios, lo que hemos propuesto, se lo damos y confiamos de que el Señor nos va a proveer en la semana. Pero Dios lo que quiere es fidelidad, quiere un compromiso decidido con Él, ¿verdad? Estas son pequeñas cositas en las que nosotros demostramos que somos fieles al Señor. Entonces, si nosotros queremos servir al Señor, lo cual es un gran privilegio, Dios quiere que demostremos que somos personas fieles, que no somos personas que vamos a dejarle a Él a un lado, ¿verdad? Sino que le vamos a dar el primer lugar. En el mismo versículo dice, doy gracias al que me fortaleció. De repente para nosotros pensamos que esa expresión de que Dios fortaleció a Pablo es como una cuestión mística, donde Pablo simplemente estaba orando y venía el poder de Dios de una manera así como mágica, por decir así, ¿verdad? Y por eso Pablo estaba fortalecido para la obra del servicio del Señor. Dios fortalecía a Pablo, pero ¿cómo lo fortalecía? Hay un ejemplo, por ejemplo, en Filipenses 4, si ustedes pueden ir a Filipenses 4:12, y vamos a ver de qué manera Dios había fortalecido a Pablo para que él sea apto para estar en la obra del ministerio. Filipenses 4:12 decía Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Saben? Dios había fortalecido a Pablo, haciéndolo experimentar cualquier situación que él pudiera tener en la vida, al punto de llevarlo a ser una persona madura en el Señor. Entonces, ¿qué hacía Dios para capacitar a Pablo para que él aprendiera a vivir en escasez? Lo ponía en escasez y lo hacía vivir en escasez, de tal manera que él aprendiera a vivir en escasez, dándole gracias al Señor. ¿Y qué hacía Dios para capacitar a Pablo para vivir en abundancia? Le daba abundancia también. Entonces, Dios, así como Dios puede poner en escasez a alguien, puede también darle abundancia. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? Es capacitando a la persona para el servicio. Entonces, cuando Pablo dice en 1 Timoteo que Dios le ha fortalecido, lo que está diciendo es que Dios le ha capacitado, que Dios le ha dado el poder para realizar la obra del ministerio, de tal manera que Pablo sea encontrado fiel. Entonces, Pablo aprendió a ser fiel en escasez, Pablo aprendió a ser fiel en abundancia, Pablo aprendió a ser fiel en la salud, Pablo aprendió a ser fiel en la enfermedad, Pablo aprendió a ser fiel cuando lo recibían bien en una iglesia, Pablo aprendió a ser fiel cuando lo apedreaban en una comunidad. En cualquier situación Pablo aprendió a ser fiel, y ahí vino la fortaleza que le daba esa autoridad para estar en el ministerio. Y cuando dice ahí ministerio, de repente cualquier persona dirá, no, pero eso está hablando de pastores, de gente que está dedicada a tiempo completa al servicio del Señor. Pero cuando la Biblia habla de ministerio, habla de servicio, de cualquier área de servicio. Así que si una persona aquí está sirviendo con los niños, preparando café, arreglando las sillas, todas esas cuestiones son servicio para el Señor. Y para hacer cada una de estas tareas, nosotros tenemos que ser hallados fieles delante de nuestro Señor, porque no lo hacemos para las personas, lo hacemos para nuestro Dios. Entonces, la fidelidad es una característica indispensable. Después dice los versículos 13 y 14, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Saben, cuando nosotros servimos al Señor, servir al Señor es un resultado inevitable de haber experimentado y entendido lo que es la gracia del Señor. Pablo le dice a Timoteo, antes de servir al Señor, yo fui blasfemo, fui perseguidor, fui injuriador de la iglesia,
Pero no obstante a todo eso, pude ver la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia de Dios? Porque él pudo entender que Dios le había llamado y que había recibido la salvación de parte de nuestro Dios, no porque Pablo se mereciera la salvación. Por el contrario, Pablo estaba señalando todas aquellas cosas que le hacían ver como una persona que no merecía la salvación. Porque ¿cuál era el rol que tenía Pablo antes de llegar a ser una persona que creía en Cristo? Era perseguidor de la iglesia y su misión era erradicar el cristianismo si él estuviera capacitado a hacerlo. Él se había comprometido con erradicar el cristianismo. Pero en medio de esa persecución fue que conoció a Cristo Jesús y pudo entender la gracia de Dios. Entender la gracia de Dios es darse cuenta realmente de lo necesitado que estamos de Dios y lo lejos que estamos de la salvación. De repente aquí podría pensar alguien, pero bueno, yo no soy una persona tan mala, yo no robo, yo no mato, yo no ando haciendo cosas malas. Es más, en la medida que puedo le hago bien a la gente. Y por eso es que yo le puedo servir al Señor, porque no soy una persona tan mala. Pero saben, eso es estar muy lejos de entender la gracia del Señor. Una persona que entiende la gracia del Señor, lo único que mira de sí mismo es toda la maldad que hay en el corazón, toda la maldad que tienen sus obras, toda la maldad que tiene su pensamiento, toda la maldad que es posible que pueda llegar a realizar si en algún momento le es necesario hacerlo. Cuando hemos conocido la gracia del Señor es cuando Dios nos muestra lo lejos que estamos de la salvación, lo lejos que estamos de establecer una relación con Dios por nuestro propio mérito, y es en el momento que nosotros caemos a los pies del Señor y le decimos: sálvame, Señor, sálvame. No merezco ni siquiera estar delante de ti, como lo decía Juan el Bautista, no soy digno ni siquiera de desatarle el calzado a Jesucristo, siendo el hombre más grande de la historia de la humanidad. Cuando entendemos la gracia del Señor es que nos damos cuenta de lo grande y valioso que es el sacrificio de Cristo. Y cuando entendemos esa gracia es inevitable que querramos servirle como gratitud a Él. Todo nuestro servicio al Señor es un efecto de la gracia de Dios en nosotros. La gracia nos lleva a valorar el sacrificio de Cristo a tal manera que si fuera posible yo me dedicaría exclusivamente a servir al Señor por el agradecimiento, porque comprendo que de ninguna manera podría yo llegar a tener una relación con Cristo Jesús si no fuera por la gracia de Él. Entonces, cuando una persona sirve al Señor, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Pablo, recuerda que si nosotros estamos sirviendo al Señor no es porque nosotros seamos capaces. Si nosotros estamos sirviendo al Señor es porque hemos llegado a comprender la gracia del Señor. Es por la gracia del Señor que estamos aquí, es por la gracia del Señor que estamos sirviendo. Es por eso que nosotros tenemos este privilegio, porque servir al Señor es un gran privilegio. No importa la área de servicio que usted esté dándole al Señor, servir al Señor es un gran privilegio. Ya sea que usted sea una persona que sea líder en una iglesia, sea líder de un grupo, cante alabanzas, o sea una persona que se encarga de preparar el café, de poner el bote de agua allá, de preparar los vasos, de preparar la merienda para los niños. No importa lo que haga delante del Señor, es servicio para Él. Y delante del Señor va a ser recompensado. Pero ¿cuándo va a ser recompensado? Cuando nosotros estemos seguros que lo estamos haciendo como una muestra de agradecimiento por haber recibido la gracia de nuestro Dios para con nosotros. Si yo de alguna manera me siento digno o merecedor de ser alguien que sirva al Señor, es que no entiendo la gracia del Señor todavía. ¿Saben, Pablo? Volvamos a Filipenses otra vez, vamos a ver nuevamente unos versículos, capítulo 3, versículo 4 y 7, 4 al 7. Pablo le decía a la iglesia: aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Pablo le estaba diciendo a Timoteo, bueno, Timoteo sabía de la historia y la vida de Pablo, y sabía que para Pablo todas las cosas que humanamente lo hacían capaz o lo hacían de ver como una persona digna de servir al Señor, sabía que para Pablo todo eso era pérdida. ¿Pérdida por qué? Porque el orgullo humano es una cosa muy difícil de luchar, y con un currículum como el de Pablo, debe ser muy difícil luchar contra ese orgullo de decir, yo sí soy capaz de servir al Señor. Entonces para Pablo le constituía no algo bueno, sino que se le constituía algo que le hacía una carga. Era pérdida para él tener un currículum tan humanamente espléndido. ¿Por qué? Porque la tendencia humana era llegar a confiar en ese currículum. Cuando él está diciendo a Timoteo, es por gracia, Timoteo. Es por gracia, no es porque lo merezcamos. Nosotros no merecemos estar aquí. Es por la gracia del Señor. Versículos 15 y 16. Volvamos a 1 Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Si nosotros entendemos que el servicio es el resultado de conocer y experimentar la gracia de Dios, de la misma manera vamos a darnos cuenta que servir al Señor es el resultado de haber experimentado su misericordia. La misericordia del Señor es aquella acción de Dios por medio de la cual Él no nos retribuye conforme a lo que nosotros merecemos. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es... Entonces todos los que estamos aquí, lo único que merecemos del Señor es muerte, pero por su misericordia Dios no nos da muerte. Por el contrario, nos da lo que necesitamos. No nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos nosotros? Vida. Porque dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y aparte de vida nos da libertad. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Porque todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y Cristo, Dios por medio de Cristo, como objeto de su misericordia, en vez de darnos muerte y en vez de tenernos en esclavitud, nos da libertad y nos da vida. ¿Y cómo muestra Pablo que reconocía la misericordia del Señor? Dice el versículo 16, el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Si Pablo usa esa exclamación, está diciendo a nosotros, póngale mucha atención a lo que viene, a lo que le voy a decir. Esto es digno de que usted lo escuche, lo memorice, lo guarde en su corazón. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y cuando dice primero no está haciendo una referencia cronológica, sino que está refiriéndose a magnitud. Entonces Pablo decía, de los pecadores, yo soy el más grande, yo soy el primero. Delante de Dios no hay otro que sea más pecador que yo. Ahora, Pablo lo estaba diciendo porque en esencia él es el hombre que más ha pecado en el mundo o en la historia de la humanidad. No lo está diciendo por eso. Pablo lo está diciendo porque él entiende la gravedad de su pecado delante de Dios. Cuando nosotros entendemos la gravedad de nuestro pecado, nosotros vamos a presentarnos delante de Dios y le vamos a decir, Señor, yo soy el más grande de los pecadores, que de ninguna manera merezco ser parte de tu familia. Como aquel hijo pródigo, se recuerdan en historia, ¿verdad? Cuando recapacitó de su locura, de ese actuar tan ingrato, y él recapacitó y dijo, voy a volver a mi padre y le voy a decir, yo no soy digno ni siquiera de ser considerado como parte de tu familia. Cuando nosotros entendemos la gravedad de nuestro pecado, vamos a ir delante de Dios y le vamos a decir, Señor, yo de ninguna manera soy digno ni merezco siquiera estar delante de usted. Soy el más grande, el mayor de los pecadores, no merezco nada. Pablo lo entendía perfectamente y por eso decía, Cristo Jesús vino a salvar no a gente buena, vino a salvar a los pecadores. Y Pablo decía, yo soy el primero, yo soy uno de esos pecadores por los cuales Cristo vino. Y nosotros deberíamos tener en nuestro corazón eso. Nosotros somos
El primero por el que Cristo vino. ¿Por qué? Porque mi pecado es tan grande que necesito ese Salvador tan grande. Y cuando entiendo que Cristo vino a salvarme, porque mi salvación estaba muy lejos, yo no estaba ni cerca de obtener salvación. Yo lo único que estaba cerca y lo que tenía seguro es la muerte eterna por causa de mi pecado. Pero Cristo tuvo misericordia de mí, así como lo tuvo de Pablo, así como lo tuvo de Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, el más grande de los pecadores, toda su clemencia, para que todo el mundo sepa que no importa el tamaño o la forma de su pecado, la misericordia de Cristo es tan grande como para perdonar su pecado, no importa el pecado que usted haya cometido. Cualquier pecado está al alcance del perdón de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué Pablo se miraba así y le enseñaba esto a Timoteo? Porque le decía, para que yo soy el ejemplo para las demás personas. Si yo perseguía a la iglesia, si yo maté a los cristianos, si yo los perseguía para llevarlos a juicio, si yo perseguí directamente a Cristo y aún así Cristo me perdonó, ¿qué persona podría estar lejos del perdón de Dios? ¿Qué persona podría estar exenta del perdón de Dios por medio de Cristo Jesús si Dios perdonó a Pablo, que persiguió directamente a la iglesia? Cuando una persona entiende esto, se da cuenta que servir al Señor es algo hermoso por haber experimentado la misericordia de Dios. Y el versículo 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros entendemos la misericordia de Dios, cuando nosotros sabemos lo que es su gracia para con nosotros, es inevitable que lo que salga de nosotros sea honra y gloria para nuestro Dios, que en nuestra vida nos propongamos el querer alabarle, querer glorificarle. Y no estamos hablando de pasar cantando de estas canciones bonitas que cantamos aquí, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que nuestra vida misma sea un reflejo de la gloria de Dios, de que se pueda dar testimonio por medio de nosotros que tenemos un Dios grande, que Jesucristo es poderoso, que Jesucristo es santo, que Jesucristo gobierna sobre mi vida. Darle gloria a Dios no quiere decir cantar cantos bonitos. Darle gloria a Dios quiere decir tener una vida totalmente rendida a Cristo, de tal manera que por mi vida Dios reciba alabanza. Y que mi boca exprese la alabanza que va a haber, que viene de mi corazón por haber entendido la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, si vamos a servir al Señor, recordemos que nuestro servicio al Señor no es por mérito. Nuestro servicio al Señor es por gracia. Nuestro servicio al Señor es por la misericordia de Dios. Y que una de las características que Dios pide de nosotros para poder servirles, la característica indispensable es la fidelidad. Y como resultado de esa fidelidad y entender la gracia y la misericordia de Dios, va a ser natural que salga de nosotros alabanza para nuestro Dios. Así que examinemos nuestra vida, examinemos si somos personas fieles al Señor, porque servir al Señor es un gran privilegio y Dios quiere que todos los que estemos aquí le sirvamos, pero primeramente quiere que lleguemos a ser fieles, que no haya excusa que nos separe de cumplir y obedecer a nuestro Dios. Si nosotros ponemos cualquier excusa, eso sería infidelidad. Que Dios no nos encuentre como infieles, que Dios nos encuentre fieles, como en la historia de los talentos, ¿verdad? Cuando aquellas personas se presentaron después de haber usado y trabajado con los talentos que Dios les había dado, el Señor les dice, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que Dios nos vea de esa manera, como siervos fieles, que en lo poco que Él nos ha encomendado, seamos fieles. Y si Él lo desea, nos va a poner a servir en algo mayor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque Cristo Jesús murió por nosotros. Porque por gracia nosotros somos salvos. No por mérito propio, Señor, porque no hay ningún mérito que nos haga dignos de la salvación. Porque nuestro pecado nos ha condenado delante de ti.
Padre, tú que eres un juez justo, no podrías pasar por alto nuestro pecado. Pero tú mismo enviaste a Jesucristo, tu único Hijo, para que muriera en una cruz y Él pagara por nuestros pecados y de esa manera hacer justicia por nuestras faltas. Señor, gracias por Cristo, por su sangre, por su gracia. Gracias por su misericordia, que por medio de esa misericordia nosotros recibimos, en vez de muerte, recibimos vida. Yo te ruego, Señor, que pongas en nosotros un deseo de ser fieles a ti, que no haya nada que nos aparte de serte fieles a ti, Señor, que haya un compromiso verdadero, Señor, para contigo, de tal manera que podamos decirle no a cualquier otra cosa antes que decirte no a ti, Señor. Que nuestra fidelidad y nuestro compromiso sea primeramente contigo y que cualquier otra cosa pueda esperar, Señor, porque tú eres quien diste a tu Hijo para morir por nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.